Capítulo 4. El infierno. Tal vez el bando ganador haya hecho todo con la mejor intención. Y si la intención era darle una religión a un imperio y luego a todo el mundo occidental, o si la intención era darle un imperio y todo el mundo occidental a una religión, sea cual haya sido la intención, los resultados merecen aplausos. Si ese era el objetivo, hay que congratular a Pablo. Lo que él dijo que había que decir funcionó perfectamente para que el imperio, y a la larga todo Occidente, quedara unificado por una misma fe. Evidentemente, Pablo sabía lo que había que decir y lo que no había que decir a fin de cumplir esa meta. Desde el punto de vista de Juan, sin embargo, no hay motivos para celebrar. Juan veía el mensaje de Jesús como algo atemporal, que se arruinaría al intentar adaptarlo a las necesidades de un momento histórico. En especial si en esa adaptación se terminaba comunicando lo contrario de lo que Jesús había venido a decir. Además, al darle a ese mensaje atemporal una dimensión temporal que originalmente no tenía, se ganaba quizás una utilidad para una determinada situación, pero se perdía el valor del mensaje para cualquier otra circunstancia. El mensaje atemporal no sirve en ningún momento histórico y por eso mismo sirve a todos. El mensaje adaptado a una determinada coyuntura tal vez sirva en ese instante. Pero ¿qué sucede cuando el momento histórico cambia? Cuando la situación es otra, cuando la coyuntura es distinta. Sucede que no solo el mensaje ya no funciona, sino peor aún, el mensaje trae consecuencias indeseadas, aunque en su momento se hubiera hecho todo con la mejor intención. Del mensaje original de Jesús jamás podría haber emergido la Inquisición, por ejemplo. Pero en la batalla política entre el bando de Pablo y el de Juan hubo un claro ganador, y la iglesia que conquistó el mundo fue la iglesia del bando ganador, edificada sobre el mensaje del bando ganador. Y 1000 años después, el mensaje que 1000 años antes había servido para conquistar el mundo surtía, de pronto, efectos colaterales inesperados. Mientras que entre fines del siglo XII y principios del siglo XIX, la Santa Inquisición juzgó, torturó y quemó a quienes no cumplían con las palabras que profesaba la iglesia del bando ganador, el Jesús del bando perdedor, el que aparece en el Evangelio de Juan, había dicho: al que escucha mis palabras y no las cumple, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo. Juan 12:47. Sobre esas palabras, al que escucha mis palabras y no las cumple, yo no lo juzgo, era imposible fundar una institución que juzgara, torturara y quemara. Los libros del bando ganador, incluidos en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo, influido por Pablo, y los Evangelios de Marcos y Lucas, ambos ideados por Pablo, ubicados los tres por delante del Evangelio de Juan, y las 14 cartas de Pablo, ubicadas también por delante de las 3 cartas de Juan, transmiten una imagen de Dios que parece pensada para infundir temor. Quizás infundir temor era lo que hacía falta para poner orden en ese momento histórico. Y entonces en Mateo 10:28 se dice: teman a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo a la jejena. En Mateo 23:15 se describe a alguien que es digno de la jejena. Y en Mateo 5:22 a alguien que merece ser condenado por un tribunal y merece la jejena de fuego. Y en Mateo 23:33 se menciona otra vez la condenación de la jejena. Jejena es la castellanización del término griego Gehenna, que significa infierno. Los evangelios del bando ganador plantean la amenaza del infierno en algunos otros pasajes, como en los siguientes por orden de aparición. Mateo 5:29. Que todo tu cuerpo sea arrojado a la jejena. Mateo 5:30. Que todo tu cuerpo sea arrojado a la jejena. Mateo 11:23. Serás precipitada hasta el infierno. Mateo 13:42. Los arrojarán en el horno ardiente. Mateo 13:49 al 50. Vendrán los ángeles para arrojarlos en el horno ardiente. Mateo 18:9. Será arrojado con tus 2 ojos en la jejena de fuego.
Marcos 9:43 al 44. Ir a la Jejena, donde el gusano no muere y el fuego no se extingue. Marcos 9:45 al 46. Ser arrojado a la Jejena, donde el gusano no muere y el fuego no se extingue. Marcos 9:47 al 48. Ser arrojado a la Jejena, donde el gusano no muere y el fuego no se extingue. Lucas 13:17. Consumirá la paja en el fuego inextinguible. Lucas 10:15. Serás precipitada hasta el infierno. Lucas 12:5. Yo les indicaré a quién deben temer. Teman a ese que, después de matar, tiene el poder de arrojar a la Jejena. Sí, les repito, teman a ese. Y Lucas 13:28. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Esta última frase de Lucas, allí habrá llanto y rechinar de dientes, aparece también otras 6 veces en Mateo: 8:12, 13:42, 13:50, 22:13, 24:51 y 25:30. En base a esa idea de Dios, un Dios que juzga, condena y luego castiga con fuego, una institución que juzga, condena y luego castiga con fuego no suena tan fuera de lugar. La Santa Inquisición no fue un pequeño desliz, sino una poderosa institución fundada sobre argumentos. Argumentos que le permitieron mantenerse en operaciones por más de 600 años. Argumentos sostenidos por un concepto de Dios como el que aparece en los libros del bando ganador, el cual es muy distinto del expresado en los libros del bando perdedor, el bando que perdió la contienda política por aferrarse a las enseñanzas originales de Jesús, que políticamente en ese tiempo quizás no eran las correctas. ¿Cuántas referencias a la Jejena hay en el Evangelio de Juan o en sus cartas? ¿Cuántas alusiones al infierno, al rechinar de dientes, al horno que nunca se apaga, al gusano que te carcome por los siglos de los siglos? ¿Cuántas? Ninguna. Cero. Nada. En los libros del Nuevo Testamento escritos por Juan, quien jamás iba a trazar palabra alguna que no hubiera escuchado personalmente de Jesús, no es un tema del juicio, ni el castigo, ni la condenación eterna. Por el contrario, en la primera de las cartas de Juan se lee: Dios es amor. 1 Juan 4:8. Ese es un mensaje atemporal. Solamente alguien que estuviera fuera del tiempo podía decir hace 2000 años que Dios es amor, cuando imperaban los dioses terribles, vengativos, tiranos, que parecían estar furiosos con la humanidad. Ahora suena muy común, casi banal, decir Dios es amor, pero había que amacarse para decirlo hace 2000 años. Y esa frase, que finalmente hoy es una frase de moda, muy New Age, con la que todos estamos de acuerdo, esa frase estaba esperándonos en el Nuevo Testamento desde hace 2000 años, mientras los hombres hacían guerras y se mataban unos a otros en nombre de Dios. Esa frase estaba ahí, esperándonos, esperando a que la humanidad la descubriera. Pero ese no es el Nuevo Testamento que le mostraron al mundo durante siglos. Juan no era el tipo al que había que citar. Había que citar a Pablo y a sus evangelistas. Según Pablo, es justo que Dios retribuya con sufrimientos. 2 Tesalonicenses 1:6. Y hay que esperar con terror el juicio y el fuego ardiente. Hebreos 10:27. Y mientras Jesús en el Evangelio de Juan dice: al que escucha mis palabras y no las cumple, yo no lo juzgo, Pablo dice en su primera carta a los Corintios: se cometen entre ustedes actos deshonestos, a tal extremo que uno convive con la mujer de su padre. En lo que a mí respecta, ya los he juzgado. 1 Corintios 5:1-3. Yo no lo juzgo, dice Jesús. Ya lo he juzgado, dice Pablo. Yo no lo juzgo versus ya lo he juzgado. No es una interpretación, una variación, una versión levemente modificada del mensaje de Jesús. Es lo contrario del mensaje de Jesús. Es lo opuesto al mensaje de Jesús. Es lo anti-Jesús. Y prosigue Pablo en esa epístola con lo siguiente: es necesario que ustedes y yo nos reunamos para que este hombre sea entregado a Satanás. 1 Corintios
5, del 4 al 5. Idea que retoma en la primera carta a Timoteo. Algunos fracasaron en la fe, como Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás. 1 Timoteo 1, 19 al 20. En este caso, el crimen no fue convivir con la mujer de su padre, tampoco fue matar ni robar, fue solo fracasar en la fe. Himeneo y Alejandro intentaron creer en lo que Pablo decía que había que creer, pero no pudieron, y Pablo los entregó a Satanás. Viendo entonces que la misma persona que proclamaba un mensaje que era lo anti-Jesús decía de sí misma que le entregaba gente a Satanás, Juan se encargó de que en el Apocalipsis quedara inscripta como sello del anticristo la cifra 666 del número del nombre de Pablo. Mientras tanto, Juan y sus seguidores del bando perdedor, aunque políticamente eran cada vez menos y estaban cada vez más aislados, seguían predicando la idea de que Dios es amor. Hay que decir, para ser justos, que tal vez ese concepto no servía hace 2000 años, cuando había que poner orden y alinear las tropas. Y tal vez Pablo y sus seguidores del bando ganador hicieron todo con la mejor intención. Pero hay que decir también que si la iglesia del bando ganador hubiera mantenido inmaculados al menos ciertos principios básicos del mensaje original, algunas instituciones de cuestionable moral jamás habrían existido.